Buenas tardes, amigos, en tus propias palabras. Pues, ¿qué les puedo decir? Miren, normalmente hay un refrán que dice que de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Y es cierto, de alguna manera todos somos músicos, pero sobre todo la parte de darle melodía a nuestra vida es a veces llenarla de ingredientes que enriquecen y sobre todo se transmiten a la sociedad. Y el día de hoy vamos a tener una mujer que con un toque muy sencillo, con un toque de sentidos y sobre todo un toque profundo, ha llegado a la sociedad. Y sin mayor preámbulo, gracias Marisa Yergo por estar aquí. Alejandro, gracias. Escritora, pero sobre todo creo que vas un poco a la vanguardia con temas interesantes, que le das contenido, pero lo que más me gusta es que te respetas a ti misma en lo que escribes. Es decir, tienes tu personalidad y no renuncias a ella en aras de alcanzar un éxito comercial o en aras de alcanzar ser un suceso. No, te honras a ti en tus palabras y sobre todo las transmites. Gracias, Marisa. Muchísimas gracias por esas palabras. Pues creo que sí, estás resumiendo un poco el por qué estoy escribiendo y por qué escribo cada semana, inclusive, porque sí, yo lo que quiero es transmitir lo que pienso, lo que siento, cómo es que veo la vida, y esta parte pues no necesariamente va a estar en concordancia con el resto de la humanidad, pero sí siento que es muy clara mi misión, justamente de abrir los ojos de algunas personas en ciertos temas y en ciertos sentidos que pueden ser fuertes y no muy bien aceptados, pero también como lo que soy, una mujer que también tiene una familia, que está casada, que es feliz, que tiene hijos, y estos mismos hijos son los que me han dicho, escribe lo que sabes. Ahora bien, tú has dicho algo importante. Eres feliz, estás casada, etc. ¿Cómo logras juntar o cómo logras integrar el rol artístico, el rol de escritor, con tu rol, con tus otros roles? Tuve que esperar, no se pudo hacer eso al mismo tiempo. De hecho, yo soy escritora desde los 9 años y lectora desde los 7 que aprendí a leer. A los 11 más o menos hice una obra de teatro que fue pues un éxito familiar y un fracaso para el resto del mundo, pero una gran experiencia finalmente. A los 9 gané un concurso de cuento infantil, entonces como que eso ya lo traía, ya estaba ahí como parte de mi misión, pero tuve que hacer antes muchísimas otras cosas y una de ellas fue justamente ser madre de familia, criar a 3 hijos, además me dio una divertida enorme. Soy de esas personas que cuando se dedica a algo lo hace al 100%. Ya estoy aquí, ahora lo disfruto, ¿no? O sea, y así lo hice por más o menos 20 años. Y cuando ellos empezaron a tener sus propias actividades, también empezaron a llegar las mías. Fue como nada en casualidad, sino más bien todo se va acomodando de manera perfecta. Y mientras yo me había preparado, yo me dediqué a estudiar diferentes temáticas, entre ellas el diplomado de sexualidad, que me abrió muchísimo los ojos para ayudarles a ellos, y ahora pues igual me va a permitir ayudar a otras personas, primero a través de lo que escribo y segundo pues cuando me llamen para platicar acerca de ello. Una pregunta, Marita. Hay dos cosas que me llaman mucho la atención. ¿Te gusta escribir? Me encanta. ¿Te gusta leer? Sí, claro. Y obviamente te gusta que te lean. Uno de los grandes problemas que como sociedad tenemos es que no leemos. Es verdad. Entonces, ¿cómo haces para enamorar al lector? Me queda claro que con tu obra se van ellos metiendo. Pero sobre todo a las personas que solo conocen un libro, ¿cómo lo haces para enamorarlos, para que te lean? Para convencerlos. Para convencerlos, claro. Pues fíjate que además este libro en especial, Anarchy y las diosas de la sexualidad, es una aventura que quise hacer de diferente forma, porque los libros anteriores están publicados, uno primero por mi cuenta, después ese mismo a través del periódico para el que escribo semanalmente. Dilo, no hay problema. Y se llama Long Island al Día, es un periódico de habla hispana que está ubicado en Nueva York, pero que es leído por gente de todo el mundo que habla español y que además ama el español. Y ellos me apoyaron para que yo hiciera las publicaciones a través de Amazon, lo cual te abre un mundo diferente porque es un mundo digital en el que ya las editoriales no son las tradicionales, donde se hace un tiraje de 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 libros que se van a las librerías y se van vendiendo poco a poco. Aquí el que lo pide
o lo ordena en cualquier parte del mundo, puede pedir un libro y ese libro en ese momento se imprime, se envuelve y llega a la puerta de la casa del dueño. Y eso hace que esto sea completamente distinto. Pero al mismo tiempo, México no está preparado para para comprar ese tipo de libros. Son muchos menos. Si pocos van a las librerías, y yo no creo que sean tan pocos, menos te vas a sentar a buscar en internet, quiero este libro. ¿Y cómo vas a saber ni siquiera cómo buscarlo, no? Es algo difícil. Entonces yo tenía mucha ilusión de entrar finalmente a una editorial mexicana, envié esta propuesta a varias y acabamos poniéndonos de acuerdo Rodrigo Porrúa y yo, porque además su proyecto es muy innovador. Por cierto, le mandamos un saludo a Rodrigo Porrúa, Por cierto, amigo de Astele y que hace unos cuantos días estuvo aquí con nosotros. tipazo, la verdad. La verdad sí, pero mira, aquí hay algo que también me llama la atención. Escribir de sexualidad siempre será un reto, pero hablar de que estás en un país machista y que una mujer, una dama escribe de sexualidad, se me hace, perdóname que te lo diga, realmente una hazaña. ¿Estoy en lo correcto? Sí, sí estás en lo correcto. De hecho, pues puedo decir con mucha tranquilidad, con mucho gusto, que tanto Rodrigo, en la parte que le corresponde, como mi esposo, han sido enormes apoyos en este sentido, porque pues finalmente si mi esposo no estuviera de acuerdo, imagínate qué bronca estaría yo metida, ¿no? Y él es el primero que me dice, habla, di lo que sabes, es más, yo te ayudo, me siento contigo. Ha habido temas en algunas de las charlas, que a eso era lo que iba yo, le di toda la vuelta, pero finalmente a través de platicar es como vas convenciendo a las personas de que se lleven tu libro. Cuando empiezas a hablar ya sea de los personajes o de los temas que trata o de la forma en que este libro te puede hacer cambiar como hombre, como mujer y como pareja en la sociedad, y que además es algo necesario, ya tiene que suceder. Entonces, pues esos dos hombres, la verdad es que de manera muy importante han sido un apuntalamiento para que yo me sienta más fuerte en ese sentido. Y perdón que lo diga, pero con 3 hijos, no de alguna manera no te cohibes al escribir independientemente. Digo, porque al final eres mamá y por más libertad que quieras, tienes ciertas, no te diría que restricciones, pero también tienes ciertas, pues de alguna manera, sensibilidad, ¿no? Sí, claro. Sobre todo piensas en ellos, ¿no? Y que en algún momento se puedan sentir avergonzados, hay que decirlo todo, por lo que estás escribiendo, por los temas de los que hablas. Y pobrecitos, sí les ha tocado que en alguna charla donde hable yo de los órganos sexuales, masculinos o femeninos, miren para otro lado, porque además son valientes y me acompañan. Pero también puedo decir con mucho orgullo que mi hija, la más pequeña, fue la que me dijo, abre un blog de sexo, comparte lo que sabes. Entonces, en el momento que ella me dio ese permiso, vamos a decirle así, o esa invitación, fue cuando yo dije, perfecto, o sea, si ellos no tienen problema, yo menos. Ahora bien, fíjate que otro de los temas que me llama la atención, ahorita que dijiste permiso, yo creo que al final no es tanto como permiso de autorización, sino como que estoy contigo. Exacto. Vamos de la mano. Pero en este sentido, ¿cuál ha sido la reacción? Ya no hablo de tu núcleo familiar, del resto de las personas que de alguna manera influyen en tu mundo. Claro, bueno, sí, y justamente el público más difícil es el que está más cercano a tu corazón. Yo esperaba un más rechazo, debo decirlo, y sin embargo, pues ha sido todo lo contrario. O sea, yo te puedo hablar que hasta mis papás tienen su ejemplar en casa, yo no sé si ya lo leyeron o no. No he recibido muchos comentarios personales al respecto, pero me apoyan, y eso es lo que importa. Ahora bien, voy a hacerte una pregunta y vamos a hacer una pequeña pausa para darte oportunidad de pensarla, meditarla. Vivimos en un país de doble moral. Un país donde dices no hagas esto y resulta que lo haces. Un país donde es fácil o es más fácil pintar de blanco aunque sabes que tu fondo es negro. Entonces, en este país de doble moral, ¿estamos ya preparados para recibir a una mujer que escriba abiertamente de temas tabú como es el sexo? Pero no solo eso, que lo haga en forma concreta, contundente y que nos arranque de cualquier perjuicio, cualquier perjuicio, morbo, y que lo ponga como una forma de expresión audaz y respetuosa, pero
No me respondas ahora. Hacemos una pequeña pausa y volvemos. Estamos en tus propias palabras. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Ahora lo cuento. Regresamos, amigos, de tus propias palabras. Y bueno, te preguntaba, Marisa, antes de irnos a la pausa, ¿es difícil escribir en un país machista sobre sexualidad? Fíjate que yo creo que sí, sin embargo a mí no se me ha hecho difícil porque estoy tan convencida de que es mi misión que al parecer el universo ha conspirado en ese sentido. Y uno de los empujones más fuertes que tuve fue trabajar durante un año, en un noticiero que se ve en varios países. Dila. En Azteca se llamaba Primera Línea, el noticiero, y me dieron los viernes justamente el tema de sexualidad. Eran cápsulas y me decían temas fuertes, por favor. Es más,
uno muy picoso y otro muy serio, y vas alternando. Y cuando yo fui a hacer el casting, me habían pedido que fuera una persona, una mujer, sexóloga mexicana, y que no se pusiera el rebozo. O sea, fue así, literal, la explicación a la hora de hablar de sexo. Yo dije, bueno, pues yo creo que sí reúno los requisitos. De buen ver, también dijeron. Y los reúnen. Al parecer, sí, los reuní a todos. Estuve encantada trabajando con ellos poco más de un año. Y bueno, pues después ya por cuestiones de horario y otras razones tuvimos que dejarlo, pero la verdad es que ese fue un enorme parteaguas, porque me di cuenta de la necesidad que tenemos en realidad. Podríamos quedarnos callados y no opinar, o inclusive habrá quien sí se muestra en una actitud de ataque o un poco a la defensiva con este tipo de temas, pero al final todos queremos saber más y queremos que nos convenzan de que no está mal lo que estamos pensando o lo que estamos deseando. Marisa, hubo dos cosas que me llamaron la atención. Que sea serio y que sea picante. Más o menos dijiste eso. Así es. ¿Cómo debemos analizar el sexo? ¿Desde una cuestión de picardía? ¿O por qué no le quitamos cualquier tipo de calificativo y lo analizamos como lo que es? Sin mayores situaciones, porque quizá con la picardía se da el morbo. Y eso puede llegar a ser ofensivo, pero cuando hablas, como con los niños, cuando hablas las cosas lo más naturales, es cuando puede ser que tengas más la atención de ellos porque lo entienden. Sí, definitivamente. Cuando hablas con los niños, tienes que usar las palabras más sencillas y las respuestas más sencillas también, y además estar muy seguro de lo que te están preguntando. Porque cuántos chistes hay alrededor de eso, ¿no? De que el niño pregunta una cosa, el papá le saca toda la enciclopedia y resulta que lo que quería saber era algo muy diferente y nada más la palabra era un homónimo. Sí, en ese caso vamos a hablar con toda seriedad, pero a lo que yo me refería, o a lo que a mí me pidieron con temas picantes, más bien se refería a todas estas cosas nuevas que están pasando en cuanto a la sexualidad. Y esto se refiere pues a parques en los que ya la temática es erótica, o sea, no tanto sexualidad como erotismo, y es donde se puede dar esta picardía. Perdón, antes de seguir, para que nos quede más claro, ¿puedes dar o platicarnos sobre cuál es la diferencia entre sexualidad y erotismo? Por supuesto que sí. La sexualidad es aquello que nos define, ya sea como hombres, como mujeres, como transexuales, como homosexuales, o sea, aquello que nos define tanto físicamente como lo que son nuestras tendencias en cuanto al placer sexual. Y en cambio el erotismo es algo, y inclusive voy a hablar también de la palabra pornografía, porque las dos van de la mano y las divide una línea muy sutil en la que empezamos ya a hablar de una manera un poquito más artística, rebuscada, poética, elegante. Hay muchas palabras que lo pueden definir acerca del sexo para hacerlo más atractivo. Ya no nada más es el pene se llama pene, la vagina, sino que ya estás hablando de poesía, de cualquier tipo de arte que te haga, que te despierte el deseo sexual, que te levante la libido. Uh-huh. Y la línea delgada que tiene con la pornografía es justamente el que la pornografía es muchísimo más evidente en todos sentidos y pierde muchas veces ese sentido artístico que nunca debe perder el erotismo. Es como si me dijeras ahorita un tema de Manzanero, por decirte algo, debajo de la mesa acaricio tu... Exactamente, sí. Eso se me hace erótico, y hay otras que ya lo dicen, no te metas con mi... De repente sí, llegas a entenderlo. Quizás un mal ejemplo, pero me parece que eso está... No, yo creo que sí, o sea, finalmente la música, y hay un tema que ha recorrido el mundo, que es un rap, y normalmente se dice, ¿no?, que los raps son así como tú acabas de decir, como que se pasan un poco, ¿no?, y ya casi entran en lo demasiado directo, pierden lo artístico. Y sin embargo, este tema que ha recorrido el mundo de Erika Ender, Despacito, es justamente una manera muy poética de decir cosas sumamente eróticas. A mí me encantan sus palabras y la forma en que lo dice, ¿no? Eres la pieza que le falta a mi rompecabezas. Eso es interesante. Ahora bien, te pregunto, estás hablando de que de alguna manera es fácil y es válido transmitir este tipo de información a la gente. Te pregunto, en principio, ¿es lo mismo hablar con un adulto mayor
que con una persona de 50 años de la media edad o con uno de 20, siendo todos adultos, tienes que llegar de una manera distinta. No, hablando de erotismo sobre todo y más de la manera en que yo lo manejo, porque para mí está totalmente vinculado con la espiritualidad y ese es un punto que quería tocar desde hace rato, se vuelve, toma un nivel vibratorio en el que para empezar lo sientes como algo muy bueno, o sea, no está, vamos a llamarlo así, por el bajo mundo, arrastrándose y manchándose de lodo, no. Estos son conceptos que tienen mucha luminosidad y en lugar de pensar, híjole, qué pena, yo no puedo decir que eso me gusta, al contrario, empiezas a pensar, yo quiero eso. Y eso sucede desde jóvenes que ya empiezan su vida sexual, 18 años en adelante, que es donde yo recomiendo que lean mi libro, hasta personas muy mayores que siguen reconociendo que tienen estos deseos y que un libro como este pues les enciende la mente, la imaginación y otras cosas. Fíjate que ahí me llama la atención porque tú dijiste mayores de 18 años. Si no mal recuerdo, cuando estaba preparando este programa, leí o vi un libro que era de Anne Wesley, Cómo se hacen los niños. Okay. Que era para niños de primaria. Uh-huh. Y pues básicamente antes lo veían en quinto, o era la lectura sugerida que tuvieran 10, 11 años. Cierto. No sé ahorita cuál sea la situación, pero yo creo que ya en los libros de educación pública o en los libros oficiales ya viene este tipo de información, me parece que es a partir del 3er año. ¿Tú has pensado hacer algo para los niños? Claro que sí. Para mí eso es una responsabilidad muy grande. Justamente esta novela que está aquí, la azul, Alma y Dolores, habla del despertar sexual. Esa está enfocada o pensada para jóvenes que están empezando su vida sexual, o que todavía no la empiezan, porque para mí hay un dicho, bueno, no creo haberlo inventado, pero a mí se me ocurrió repetirlo y es, más vale un año antes y no un minuto después. La información es lo único que realmente puede salvar a nuestros jóvenes. Vamos a pasar a un tema más serio, a tantos embarazos que sigue habiendo en menores de edad. ¿Por qué sucede esto? Si se supone que tenemos ahora muchísima información y cualquiera puede ir a una farmacia y comprar preservativos y cualquier otra cosa para prevenir justamente que suceda algo así, porque la información ya no es tanta que es desinformación. Y la comunicación entre padres e hijos pues está más diluida que nunca, precisamente por eso, porque el joven cree que lo sabe todo porque lo encuentra todo en internet y algunas cosas son ciertas pero otras no, y la comunicación que se requiere con los padres es básica y comienza a los 7 años cuando te hacen la primera pregunta, que puede ser ¿de dónde vienen los niños? Y si tú no se las contestas en ese momento difícilmente te van a seguir preguntando. Entonces, este libro, Alma y Dolores, es para que primero lo lean los papás, después se lo presten a sus hijos y después platiquen sobre el tema, sobre los personajes. Marisa, pero has dicho algo que es contundente, leer. Tú sabes que ahorita lo que menos les importa a las personas es leer y se van todos con las imágenes. Entonces, de repente, tienes razón, la información debería de ser a través de la lectura, pero ahorita todo es a través de imágenes. Y mientras menos palabras haya en los textos o en las imágenes o vinculados con las imágenes, es la mayor aceptación que tienen, ¿no? Sí, es verdad. Y eso pues también es un punto que a mí me encantaría tocar. Pues cada vez son más cortas inclusive, ¿no? Las historias. Cada vez son menos los minutos que puedes captar la atención del público y por eso las historias de mayor éxito pues tienen un promedio de 8 minutos al aire. Y es muy poco como para desarrollar un tema de este tipo, pero a lo mejor es suficiente como para llamar su atención y quizá invitarlos a leer. Y fíjate, tú comentabas ahorita del problema de tantos embarazos. Yo ya no solo hablo de embarazos, infecciones, ¿no? Claro. Enfermedades. O sea, sí. Algo está sucediendo que no estamos siendo como sociedad lo suficientemente contundentes para llevar el mensaje a los adolescentes y a los niños, ¿no? Sí, estos retos, ¿no? Que se han puesto de moda, justamente entre ellos, no te protejas, ¿no? Me acuerdo que hace poco hubo uno que era algo de la ruleta, en el que los jóvenes se ponían en círculo y sin protección, las chicas se sentaban encima de ellos y después de que sonaba una chicharra, se sentaban en el siguiente y en el siguiente hasta que no sé cómo terminaba el juego, pero pues eso, además de embarazos, como bien dices, que podría no ser no el más grande de los problemas, pues sí, puede haber muchos contagios de enfermedades que después las cargas toda la vida.
¿Hasta dónde diferenciar el pudor del tabú? Ok. Qué bonita está esa frase, porque el pudor es algo muy subjetivo. Tiene mucho que ver con lo que nos enseñaron en casa y es quizá el momento de romper paradigmas en ese sentido. Por ejemplo, el cuerpo desnudo no tiene nada de malo, es hermoso, pero ¿qué tenemos aquí? ¿Cómo lo vemos? Eso es lo que puede cambiar la cuestión y convertir inclusive un desnudo en algo peligroso, sobre todo tratándose de una mujer joven. Por eso siguen sucediendo tragedias tan terribles como las que hemos visto últimamente, una que quedó medio oculta por el problema del sismo, ¿no? Pero una chica que se tomó sus copas, que tomó un taxi seguro y nunca pudo llegar a su casa, porque hubo quien se aprovechó del hecho de que ella estuviera alcoholizada, cuando esas cosas ya no deberían estar sucediendo. El hecho de que haya lugares especiales, playas en México, inclusive, en los que la ropa es opcional, y si tú incursionas en ese tipo de modalidad, tarde que temprano te vas a acostumbrar y te vas a dar cuenta que no tiene nada de malo. Pero para eso necesitas abrir la mente. Y para eso también pueden ser de gran ayuda los libros. O bueno, si no quieren leer, invítenme y les platico, no hay ningún problema. Hay muchos personajes de los que podemos estar platicando o temas reales en donde nos vamos a dar cuenta que finalmente todo lo que es tabú es creado para mantenernos lejos de la libertad. Ahora bien, vamos a un concepto básico. Y yo te pregunto, ¿hay justificación para la monogamia? Y te lo comento porque muchos dicen, es que el problema es celibato, etcétera. No. ¿Hay justificación para que un hombre deba estar vinculado con solo una mujer o diversas opciones? Y sí, después de eso yo te pregunto, de alguna manera, si este es el valor fundamental de la monogamia, entonces, por ejemplo, la forma como se ha popularizado la canción de Felices los Cuatro. Oh, sí. Entonces, eso debemos de entenderlo como una moda o debemos de entenderlo nada más como, ¿cómo debemos de entenderlo frente a los conceptos básicos de los que estaríamos hablando? Pero no me respondas ahora, hacemos una pequeña pausa y volvemos. Estamos con Marisa Yergo, en tus propias palabras. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Amoroso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Regresamos, amigos, de tus propias palabras. Estamos platicando con Marisa Yergo. Marisa, antes de irnos a la pausa y en referencia a tus libros, te pregunto, ¿dónde está el sustento para ser monogámicos? Híjole, pues fíjate que en realidad está solamente basado en el amor, en el mantenimiento del amor. Para empezar, biológicamente y en la memoria de nuestras células no existe la monogamia. Eso es algo que se fue dando poco a poco y por razones más bien prácticas, a medida que el individuo se fue desarrollando en sociedad. Pero usualmente lo que existían eran hogares, el matriarcado era lo predominante, los hijos eran de la mujer porque ella era quien los tenía, había una cierta divinización de la misma, todavía existen culturas en las que esto se da, porque ella de alguna manera es y sigue siendo co-creadora con la naturaleza. Entonces el hombre entendió muy bien al principio su papel, que era el de proveer y el de proteger. Y los hijos que nacían en su hogar eran suyos, por ende, pero no tenía que haber una prueba de paternidad para eso, ¿no? Simplemente son los que crecen conmigo y por eso los amo. Esto se empezó a romper por cuestiones económicas en cuanto los pueblos empezaron a crecer, a establecerse y a ver que cuando una mujer elegía a un hombre de otra tribu, pues se llevaba todos sus chunches porque eran de ella, la vaquita, lo que fuera, ¿no? Y entonces empezaron a quitarle poder a la mujer para que no se perdiera el poder de la tribu. Eran cuestiones económicas que después se fueron degenerando en cosas terribles como ciertas religiones del Medio Oriente, en los que ella pues ya no tiene ningún valor, ¿no? O sea, apenas está logrando un estatus a la altura de ciertos animales, ¿no? O sea, todo esto se perdió primero por cuestiones económicas y luego cómo se degeneró habría que estudiarlo, o seguramente los sociólogos te lo pueden explicar mejor que yo. Pero es un hecho que sobre todo el hombre no está hecho para la monogamia. A la mujer sí le gusta, siempre le ha gustado establecer su nido, tener a sus hijos y que crezcan en un entorno más o menos tranquilo, pero antes no era un problema. Hay, ¿cómo se dice? Los que estudian, antropólogos, que han demostrado que muchas de las culturas esto no era una cosa obligatoria. O sea, inclusive había festivales, los carnavales son las fiestas de la carne, en los que con toda libertad tenías el permiso para divertirte, para desfogar, para ya después regresar a tu casa tranquilo, ¿no? Entonces, pues hay ciertas religiones que empezaron a establecer la monogamia como un concepto obligatorio y allí fue donde nos empezamos a torcer un poco porque fue donde comenzaron, como tú bien dijiste, las dobles caras, la doble moral, porque finalmente si un ser humano, hombre o mujer, pero evidentemente está más en los hombres, tiene deseos de tener otro tipo de experiencias, ya se cansó un poquito, se aburrió de lo que tiene en su casa, pero no tiene permiso de hacerlo porque es pecado, porque está prohibido, porque le pueden, pues igual de todas maneras lo va a hacer.
pero nadie lo va a saber más que él. Y eso es un peso muy grande, que puede redundar en una falta de salud en todos sentidos. Y ahora bien, si partimos del concepto de la monogamia, desde los 50, 60 sobre todo, 70, hemos visto opciones de que se han tratado de incorporar los triángulos. Recuerdo mucho una película de Les Balceus, ¿no? 2 y 1, etcétera, hasta que citábamos antes, la canción de Felices los Cuatro. Sí, es cierto. Entonces, este tipo de situaciones o este tipo de diversidad que se está viendo, diversidad no me refiero solo a la sexual, me refiero de formas distintas de comportarse. ¿Por qué crees que se están dando o se han dado? Se han dado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Hay altas y bajas, hay épocas de oscurantismo y otras en las que se vuelve a evolucionar la humanidad y se abren todas estas puertas. Y finalmente eso es lo que siempre nos ha faltado como seres humanos, ¿no? Encontrar el término medio y los verdaderos valores que subyacen en todas estas modas. ¿Qué es lo importante? Cuando tú tienes una pareja y la amas, lo que quieres es que ese amor perdure, pero va a cambiar de consistencia. Se va a acabar lo que se llama el enamoramiento en un periodo de más o menos 4 años, y lo que tiene que seguir por otros 30 o 40 o los que sean, es otro tipo de cariño que está basado o debe estar basado en la comunicación, en la admiración, en el respeto y en la confianza. ¿Cómo puede no dañarse la confianza si tienen secretos el uno con el otro? Si lo que el hombre tiene guardado en su teléfono, que es ahora algún instrumento tan esencial, está bajo clave, porque muchos de ellos saben que si la mujer ve las fotografías de las chicas desnudas o qué sé yo, se va a enojar. Eso es lo que nos está faltando, que yo diría que es educación por los dos lados, ¿no? El reconocer una preparación previa quizá al matrimonio, donde hubiera esta apertura de reconocer que puede haber ciertos deseos y que finalmente, yo creo que lo voy a resumir en pocas palabras, es la práctica del desapego, el darte cuenta que la otra persona, aunque te haya firmado un papel, no te pertenece. No es tu esclavo, no le pusiste una esposa literal, donde tiene prohibido mirar hacia otro lado. Entonces, por el contrario, tendrás que buscar cada uno de los dos la manera de mantener vivo ese amor a través de las 4 palabras que ya dije: comunicación, respeto, admiración y pues en general mantenimiento. Y platicando sobre las fantasías que tiene cada uno, viendo de qué manera las pueden llevar a cabo juntos, entendiendo, hay muchos acuerdos, puede haber muchísimos acuerdos que funcionan. Habrá parejas que digan: yo no quiero saber lo que él hace, solo quiero que sea feliz y que siempre regrese a casa. Pues, conozco parejas que se manejan de esa manera, u otras que dicen: no, yo sí quiero acompañarlo, ¿no? O sea, si tiene la fantasía de una conejita de Playboy, pues yo me pongo el trajecito, o si quiere tener la experiencia de que haya otra mujer en la cama, pues adelante. O sea, necesitamos ir abriendo todo ese tipo de cosas porque son fantasías reales. O sea, lo importante es en este caso la comunicación. Definitivamente la comunicación. Y el hecho de que en un momento dado lo veamos como la posibilidad de una cana al aire o una válvula de escape, como quieras llamarle, es faltar al acuerdo, a la comunicación o al respeto que debe haber entre pareja. Yo creo que sobre todo a la comunicación, porque si, tenemos ahí empiezan los problemas, ¿no? Esas mujeres que dicen: no, pues es que él ha sido muy mujeriego, muy coqueto, pero yo lo voy a cambiar. ¿La gente cambia? Pues puede cambiar, pero no va a cambiar porque tú quieras que cambie. Cada quien cambia porque quiere hacerlo. Y esa es una tarea que solo le corresponde a la persona. Ninguno de nosotros, yo puedo cambiar, porque así lo decido, pero no puedo cambiar a la persona que está a mi lado, a menos que esa persona así lo desee. Ahora bien, regresando a lo que son tus libros, tenemos aquí 4 ejemplares. Así es. Voy a hablar de la evolución de los 4. Muy bien. Si no mal recuerdo, empezamos con Alma y Alma Dolores. y Dolores, sí. Alma y Dolores, platícame, ¿qué surge aquí? Justamente, como te platicaba yo hace un rato, Alma y Dolores lo que hace es establecer... sí. No, adelante, Rodrigo. Perdón. Una problemática que está totalmente relacionada con el despertar sexual de los jóvenes. Ellos son jóvenes, pues vamos a hablar de 13 a 17 años,
que están llenos de hormonas y que no saben cómo manejarlas. Entonces aquí se cuenta la historia de estos jóvenes y cómo viven este despertar sexual, que puede ser muy traumático precisamente por falta de información y apoyo. De aquí estamos hablando de los jóvenes y pasamos a los rostros de mi poesía. Que es algo que siempre me ha gustado mucho hacer. La poesía es una forma muy diferente de escribir. Para hacer un libro necesitas sentarte todos los días y tener disciplina. Y todos los días avanzar un poco y revisar y volver a revisar cientos de veces. La poesía, en cambio, es como una mariposa que pasa volando. Y si no la atrapas, se perdió. Es cuestión del momento. Y de aquí pasamos a lo que son las dos versiones. Así es, la de Amazon. Anaki y las diosas de la sexualidad. Y Marisa Yergo y las diosas, bueno, aquí es Anaki y las diosas de la sexualidad, perdón. Así de es. estos dos. Este es el último porque ya es con Rodrigo Porrúa. Exactamente. Y este es el anterior, el de Amazon. Así es, sí. Digo, los dos están en venta. Ajá. El más nuevo es el de Rodrigo Porrúa, salió un año después, acaba de salir este año. Amazon salió el año pasado y pues ¿cuál es la gran ventaja? Que este libro, esta versión de Amazon la puedes comprar en cualquier parte del mundo. Y Rodrigo Porrúa es de México para México, aunque también esperamos que se reparta muy pronto en otros países. Vamos a hacer la última pausa y antes de irnos yo te pregunto, en primer lugar, ¿cuál ha sido tu reto como escritora? O sea, es cierto, son temáticas distintas en estos tres libros, pero ¿cuál ha sido tu evolución? Y ya no me refiero como escritora, me refiero como mujer, como autora, como mujer que capta una realidad y como autora, la mujer que muestra una realidad o la que quiere mostrar. ¿Cuál ha sido tu evolución? No me respondas ahora, Marisa, hacemos una pequeña pausa y volvemos. Estamos en tus propias palabras. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Regresamos, amigos, de tus propias palabras. Y Marisa, antes de irnos a la pausa y lo que estamos platicando ahorita, te pregunto, ¿cuál ha sido tu evolución? Ya no me refiero a la mujer escritora, me refiero a la mujer que maneja, en primer lugar, la recepción que ha tenido a través de sus obras, en cuanto a las manifestaciones de la gente, lo que has madurado. ¿Cómo has logrado todo eso, difundirlo o transmitirlo ya en tu papel de escritora a través de esto? Y algo que no normalmente se debería de ver, pero no se aprecia mucho, es que cuando presentas tus libros, siempre hay rondas de preguntas, ¿no? Sí. ¿Cuál ha sido la evolución y tu evaluación que te das en cuanto a los matices que has tenido en este tiempo? Claro. Bueno, con respecto a las preguntas, voy a empezar por allí. Todavía hay que lidiar un poquito con el tipo de preguntas que se van directamente a la curiosidad sexual y que además pues también son válidas, ¿no? O sea, me ha tocado que en alguna entrevista me pregunten, oye, ¿el tamaño importa? Por dar un ejemplo, ¿no? Y digo, bueno, no tiene nada que ver con la novela, pero ya que lo preguntaste, vamos a hablar de eso, ¿no? En realidad, lo que el énfasis en el que se han ido marcando mis historias, inclusive también la poesía, estoy trabajando en un libro de poesía erótica también, es el darse cuenta, el reintegrar nuestro ser como un ser erótico, pero también espiritual al mismo tiempo. El darnos cuenta de lo importante que es la sexualidad para que seamos un todo. Esa fuerza que los tántricos llaman el primer chakra o la fuerza sexual, en donde reside, de hecho, la base de esta pila que enciende todo el arbolito de Navidad,
y que está tan desperdiciada y tan mal utilizada. Y ese es como que cada día tengo más clara la idea. Y al tener más clara la idea también voy encontrando las palabras más adecuadas para hacérselo saber a otros. Ahora, ahorita que dijiste el tamaño se importa, etcétera, o no importa, es independiente. A lo que me refiero es que es curioso que a veces como las modas son marcadas más por, mejor dicho, las tendencias son marcadas más por películas que por libros, etcétera. Sí. Yo recuerdo, por ejemplo, mucho la película de Kim Basinger y Mickey Rourke, que era 9.5 semanas, Sí. hasta lo que quisieron hacer con Las sombras de Grey, ¿no? Sí. Entonces, independientemente del éxito o fracaso que hayan podido tener, te pregunto, ¿qué es la mejor forma de llegar a la gente en este momento? Es a través de audiovisuales, a través de tratar de buscar culturizarlos a través de las películas. Yo como lectora, que te digo que yo llevo muchísimos años leyendo y enamorada de los libros, sí me doy cuenta que a la hora de llevarlo a las imágenes, aunque sea una película muy apegada al libro, hay muchas cosas que no puedes transmitir y que se pierden. Y cuando lees el libro te das cuenta, ¿no? Faltó esto y es súper importante y aquí no se ve lo que está pensando el personaje, pero no todo el mundo siente eso. Entonces, si estamos en un mundo en el que las imágenes se han vuelto más importantes, pues tenemos que trabajar mucho en ese sentido para que los conceptos pasen completos. Y este concepto acerca de, como yo te decía hace un rato, de que la sexualidad, el erotismo y la espiritualidad son una sola cosa y forman parte de cada individuo y están tan intrínsecamente relacionadas que el hecho de que tengas estés seguro de tu fuerza sexual te va a hacer una persona más atractiva hasta para que hables al público. Para eso se utiliza, es lo que llaman el sex appeal. El hecho de que puedas captar la atención de otras personas y escuchen tus palabras con atención tiene mucho que ver con tu fuerza sexual. Y si tú no crees en ella, si no la estás desarrollando, si no eres feliz, en pocas palabras, ¿cómo los vas a convencer? Marisa, dentro de lo que estás comentando, y vuelvo a tomar el aspecto de la comunicación. ¿Tú crees que estamos, nuevamente me voy al aspecto de educación y a lo básico, estamos educados para ser francos con nuestra pareja, para hablar de impotencia, para hablar de una eyaculación prematura, para hablar de una situación de insatisfacción? ¿Crees que nuevamente tenemos toda la tendencia atrás para ser honestos y decirle, oye, tengo esta situación? No. ¿Y cómo lo hacemos en pareja? ¿Cómo sobrevivimos en pareja? Solamente aceptando el cambio. O sea, yo sí me doy cuenta que de la generación de los padres de mis padres a la de ellos y ahora a la nuestra, ha habido grandes cambios. O sea, mi madre fue de estas personas pues, precursoras que rompieron paradigmas y que, bueno, pues si tu papá quiere saberlo, se lo contamos, y si no, pues a lo mejor yo voy a alcahuetear un poquito porque yo sí te entiendo, ¿no? Entonces, esa generación, sobre todo de mujeres, estableció el principio de este cambio. Y la que nos corresponde a nosotros, pues inclusive ya hay una nueva. Estamos hablando ya de madres que tienen hijos de 3, 4 años y que tienen que comenzar a pensar que esos van a ser los adultos de mañana y que si no les inculcan el respeto y la apertura al otro sexo y a la sexualidad en general, pues qué clase de adultos van a crecer, o sea, cómo vamos a cambiar a la sociedad si seguimos educándolos de la misma forma. Entonces, como todo, ¿no? Y como también lo dicen los etólogos, antes de reeducar a un perro necesito hablar con el dueño, porque es el primero que requiere un cambio. Ahora, dentro de toda esta situación, tengo muchas inquietudes y ojalá tengamos oportunidad más tarde de tener otro programa, eventualmente. Encantada, claro. Pero te hago algo que me llama mucho la atención. Has hablado de espíritu y has hablado de sexo. Realmente, al momento del sexo, para que sea completo, debe haber un aspecto del alma. Es decir, ¿es un acto biológico o es un acto compartido entre alma y físico? Es un acto compartido y es altamente espiritual. Y bueno, pues así ya me llevas a mencionar a la novela justamente porque Ana aquí lo explica de muy buena forma. Ella es una sacerdotisa sexual en una sociedad en la que la sexualidad, el erotismo, el acto sexual en sí es una ceremonia en la que el hombre
regala, la mujer regala también. Y ese regalo es energético, y esa energía es la de más alta vibración que puede producir el ser humano. Es extremadamente potente y muchas veces se está desperdiciando. Entonces, la sociedad en la que vive ella comprende esto, y por eso hay personas que captan esa energía para poderla redireccionar y que sirva para ayudar a sanar personas, a mejorar el ambiente, a la cosecha, inclusive a evitar catástrofes de tipo natural como las que hemos estado viviendo últimamente. Toda esa energía se debe reutilizar, y dentro de cada unión sexual nosotros en el cada día podemos hacer lo mismo en la medida de nuestras posibilidades. Después de leer el libro es más fácil entenderlo, pero el éxtasis, el punto culminante, es el momento en el que estás en contacto directo con el cielo y tienes una energía que tú debes mandar, esa energía que es tan bonita, que te llena de felicidad, mándasela al universo. Así de fácil. Ahora bien, estamos ya a unos minutos de irnos. Te hago dos preguntas. Normalmente identificamos el amor con el sexo. ¿Qué tan práctico, qué tan cierto es la amistad con el sexo? Sí, la amistad es un tipo de amor y el sexo es un regalo de amor. Así debe ser siempre. Por supuesto que hay relaciones que son las que llaman de una sola noche, o de antojo, o de aventura, o entre amigos, como dices, sin ningún otro compromiso, pero al fin y al cabo, detrás de toda relación, detrás de toda unión sexual, hay una entrega de amor, de diferente calidad o tamaño, pero siempre existe. El hoy ahora. Así es, exactamente. Perfecto. Marisa, ya para irnos, te agradezco mucho y te digo, ojalá que más adelante tengamos la oportunidad de volver a platicar. Pero antes de irnos, yo te hago la pregunta. En tus propias palabras, Marisa Yergo, ¿quién eres? ¿Quién soy yo? Bueno, soy un poco todo lo que he escrito, mucho todo lo que he vivido. Me gusta llamarme mujer, madre, artista, poetisa, y todo. Es difícil encerrar todo eso en una sola persona, pero yo creo que soy todo lo que he vivido más la suma de lo que me falta por vivir. Wow. Y bueno, finalmente ya para irnos, estamos a un minuto de irnos. Ya. Te pido favor, dada la situación que está viviendo México, si te gustaría dar un mensaje para nuestros compatriotas. Por supuesto que sí, y sería reiterarles que lo más importante es el aquí y ahora. Los que nos quedamos tenemos una razón para habernos quedado, y es justamente el vivir el momento en plenitud, el dar lo mejor que podamos de la mejor calidad. Podemos empezar con una sonrisa, quizá no la sintamos desde el fondo de nuestro corazón porque hay historias tristes detrás. Todos extrañamos a alguien, todos estamos sufriendo desde hace muchos años por la situación que vivimos como país, como seres humanos, como mujeres, como hombres, qué sé yo. Pero si queremos que esto cambie, lo primero que tenemos que hacer es cambiar nosotros, y podemos comenzar por regalar lo mejor de nosotros. Muchísimas gracias, Marisa, es un honor platicar contigo y ha sido muy interesante. Gracias. Y a ustedes que nos han seguido, gracias, soy Alejandro Ruiz y estoy en tus propias palabras. Hasta la próxima.